Buenas tardes, hermanos. El Señor los bendiga. Vamos a comenzar con el estudio y vamos a proseguir con la fe de Westminster. Ya hemos acabado con el capítulo 7. Ahora vamos a estar comenzando con el capítulo 8. Y el título de este capítulo va a ser De Cristo el Mediador. Ese es nuestro encabezado de hoy. Y ahora vamos a ver un punto que pues obviamente nos va a hablar sobre Jesucristo como mediador. Entonces, para comenzar, hermanos, pues saludos a todos y vamos a comenzar con oración. Padre, Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos concedes para reunirnos como hermanos. Te pido que seas bendiciendo a cada uno de mis hermanos en su hogar. Provee y bendice, Señor, de un corazón que se incline a escuchar de tu palabra, Señor, como de esta confesión que nos une como hermanos, Señor. Alabado seas, Padre, porque nos permites verte como el mediador de nuestras vidas, Señor, conocerte cada día más. Te pido, Señor, para que en esta tarde, Señor, podamos darte gloria y honra a través de este estudio. Muchas gracias por bendecirnos y por mostrarnos quién eres. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar. Le voy a dar lectura a la confesión y dice: agradó a Dios en su eterno propósito escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, en quien desde la eternidad le dio un pueblo para ser su simiente, y para ser redimido a su debido tiempo, llamado, justificado, santificado y glorificado por él. Ese es el punto número 1 de la confesión, de Cristo el mediador. Ahora, hermanos, para comenzar este punto que estamos viendo ahorita, nos enseña varias cosas. Nos enseña, primero, que Dios ha escogido un número definitivo de la posteridad de Adán para la salvación. Obviamente, también nos enseña que desde la eternidad pasada Dios se le había prometido, Dios había puesto, obviamente, en la segunda persona de la Trinidad, en Cristo, que le iban a pertenecer esos escogidos a Él. Obviamente también nos enseña que Cristo, para conseguir el plan redentor, para tener esos escogidos, Él tenía, obviamente después de la caída de la humanidad, que entró el pecado al mundo, Cristo tenía que sufrir y cumplir lo necesario para cumplir ese fin, de tener esos escogidos. Ahora, también nos enseña la obra mesiánica, lo que él tuvo que cumplir. Él, cuando vino, tuvo que ser profeta, sacerdote y rey. Tuvo que cumplir esos tres oficios, como el Mesías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como el ungido. Entonces también no solamente nos enseña eso, sino que también Él va a ser salvador y cabeza de la iglesia, de esos escogidos. También nos enseña que va a ser heredero y juez de todo el mundo. Eso es lo que nos enseña esta confesión. Ahora vamos a entender cómo comprender eso. Ando echando también un vistazo. Les voy a estar dando las citas bíblicas, no las vamos a abordar, pero las voy a parafrasear. Ahora, tomando en cuenta que se nos menciona al primer Adán, ese Adán que desde el Antiguo Testamento pues el Señor lo creó con un propósito, cayó en pecado. Obviamente entró el pecado al mundo y corrompió su naturaleza. En cierto modo, en Romanos se nos menciona que hay un primer Adán y el postrer Adán. ¿Por qué se mencionan dos Adanes? Porque Adán era un representativo o cabeza pactual en la cual veníamos todos representados. Pero viene un postrer Adán haciendo mención a Jesucristo, que Él va a deshacer todas esas cosas para hacerlas nuevas, haciendo mención a Jesucristo. Ahora, ¿por qué mencionábamos sobre profeta, sacerdote y rey? Antes de que Adán pues fuera corrompido por causa del pecado,
él tenía esas tres funciones. Posiblemente a él nunca se le dijo rey, nunca se le dice profeta, nunca se le dice sacerdote, y tampoco él sabía que tenían que decirle así. Pero sí en su liderazgo viene implícito el de profeta, porque él podía escuchar la voz de Dios. Eso es al inicio, antes de la caída. Él tenía una mente clara, un corazón puro y una voluntad correcta. Por eso él podía como profeta escuchar e interpretar la voz de Dios y compartirla a la creación. Número 2. El sacerdote, el sacerdocio. El sacerdocio, él dedicaba todo lo que él tenía, su propia vida la consagraba a Dios. Toda su labor de la creación la dedicaba a Dios. Era como un sacerdote, ofrecía para honra del Señor. Y como rey, él tenía que sojuzgar la tierra, él tenía que gobernarla. Entonces, en cierto modo, en su liderazgo venía implícito esos tres oficios. Llegando el pecado, a su corazón y a su mente fue corrompida su naturaleza, la cual ya no podía ejercer esos oficios. También la confesión nos dice que nosotros creemos, la confesión nos dice que entrando esa caída en la humanidad, los oficios ya no lo hacía una sola persona. En el ser humano ya caído, en esa humanidad, los oficios se separaron. Y era una persona el que hacía el oficio del profeta, una persona que hacía el oficio de sacerdote, otra persona que hacía oficio de rey. Y obviamente para seleccionar a cada uno les ungían con aceite, era la unción para escogerlos. Pero obviamente a esa humanidad caída, la confesión nos dice, creemos que fue separado por causa de la caída. ¿Por qué? Para mostrarnos qué tan incapaz era el hombre de poder cumplir, aunque sea uno de esos oficios, y que era necesaria la intervención divina, la intervención de Dios. Ahora, hermano, si ya vimos el postrer Adán, que venía implícito esos tres oficios, ahora vamos a ver lo que es cada oficio a través del Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Se nos menciona el puesto de profeta, el oficio. El término en sí se menciona hasta Abraham, en Génesis 27 se menciona, pero esa función ya la iban ejerciendo desde más antes, porque era una comunión con Dios que Dios les hablaba y ellos compartían las verdades de Dios. Entonces, desde Enoch ya se había haciendo esa obra, también desde Noé, Isaac, Jacob. Entonces, pero ¿cuándo fue designado en sí el término a una persona ya como un oficio? Fue en el tiempo de Moisés. Y exactamente fue a la persona de Moisés que se le dice como profeta. Pero a él le llega la promesa que va a haber un profeta prometido, que es la sucesión de los profetas. Ese es el verdadero profeta. Y se nos menciona en Deuteronomio 18 del 15 al 20, haciendo una preparación para el verdadero profeta que vendrá en un futuro, en el tiempo de Moisés, que en nuestros tiempos, obviamente, es Jesucristo. Ahora, ese es el profeta que se esperaba, que iba a cumplir la función de un profeta, Jesucristo. Ahora tenemos el de sacerdote. El de sacerdote se menciona por primera vez en Génesis 14:18 con Melquisedec. En Melquisedec se dice que su sacerdocio no tiene ni principio ni tiene fin. En el Salmo 110:4 se nos dice que Jesús será sacerdote para siempre según la orden del Melquisedec. Y si ustedes en sus Biblias también posteriormente revisan Hebreos 7, versículos 17 y 24, se nos menciona que su sacerdocio es eterno e inmutable. Se nos menciona eso del sacerdocio de Jesús. Pero en sí el sacerdocio era ofrecer un sacrificio vivo, lo cual en los tiempos anteriores, pues, desde Abraham, ya se venía realizando, ya se hacían sacrificios. Su función ya se estaba realizando, la realizaba Abraham, Isaac, Jacob, ya se venía haciendo. Pero fue hasta los tiempos de Moisés que ese oficio fue designado a una persona. Ese oficio fue designado a Aarón.
Y ese oficio no solamente, ¿cómo se llama?, quedó para Aarón, sino era hereditario. Quien quería ser sacerdote era por parte de la herencia de Aarón, de la familia de Leví. Obviamente, de ahí surgieron, ¿cómo se llama?, el sacerdocio de la tribu. De la tribu. Ahora, si tomamos en cuenta eso, podemos ver que los demás oficios no se heredan, ni el de profeta, ni el de el rey. Había sucesiones, pero no era hereditario. Bueno, sucedía luego a otro, pero el del sacerdocio era hereditario. Ahora, ya sabemos lo que implica, lo que tiene que ser sacerdote sin defecto, sin mancha, presentar siempre sacrificios. Jesucristo era un preludio a lo que a lo que Jesucristo iba a hacer, dar su vida en sacrificio por nosotros. Entonces tenemos lo que es profeta, sacerdote. Ahora viene el del rey. Se nos menciona que ese oficio fue el primero, pues, el primer rey fue Saúl. Siendo Saúl el primer rey constituido físicamente para el pueblo de Israel, una persona entre el pueblo, a pesar de que Dios no estaba a favor de que, bueno, no fue aprobado por Dios que existiera un rey aparte de él en ese tiempo, que desaprobó esa decisión del pueblo. En los planes redentores del Señor ya estaban incluidos. No es que el Señor se haya contradicho, sino que cuando leemos esa parte, el pueblo no quería a Dios. El pueblo quería un rey para ser igual que a los demás. En su plan redentor el Señor sí quería eso. Obviamente el pueblo quería desechar a Dios porque no lo quería. Pero Dios quería que sí hubiera un gobierno, un rey. Por eso esa función ya se venía desde el tiempo de Adán, que tenía que sojuzgar y reinar. Luego con Noé, con el comienzo de la humanidad, nuevamente después del diluvio. Entonces, y así tenemos a Abraham, que se le consideró como iguales a los reyes. Tenemos a Jacob, que profetizó que su cetro, el cetro de la tribu de Judá nunca sería quitado, el reinado. Tenemos de la misma manera que posteriormente en el tiempo de David, que el reinado de la descendencia de David sería para siempre, haciendo mención a Jesucristo. Y sí, hermanos, su reino es eterno y duradero. Ahora, ¿por qué necesariamente en este tiempo, como en el anterior, uno podría pensar, ¿por qué el oficio no lo cumplió una persona? Así como lo cumplió Adán, cumplió los 3 antes de la caída, antes de que entrara pecado a su corazón. ¿Por qué no otra vez una persona? Dios lo hizo, nosotros creemos posiblemente. ¿Por qué digo posiblemente? La confesión nos dice que nosotros creemos que fue para mostrarnos a nosotros que en diferentes personas ni siquiera el oficio de profeta lo puede cumplir, mucho menos los otros 2. Entonces los separó en diferentes personas los oficios para mostrarnos la incapacidad del ser humano caído, que no puede cumplir uno de esos oficios sin la intervención de Dios. Cómo el ser humano en su naturaleza caída nunca va a poder ejercer en su perfección y bien y correctamente ese oficio, solamente con la ayuda de Dios. Y también para mostrarnos que hubo profetas falsos y verdaderos, hubo sacerdotes que eran buenos y malos, reyes eran perversos y otros que eran justos. Dios nos hizo mostrar que a través de los malos, perversos e injustos, malvados, la incapacidad del humano caído, y a través de los que eran santos, de los verdaderos profetas, de los santos, justos y verdaderos y buenos, mostrarnos una representación de la venida de Jesucristo. Cómo iban preparando el camino para ese Mesías, ese ungido que iba a cumplir los 3 oficios. Por ello,
tenemos lo que es la función en Jesucristo como profeta. Él vino a presentarnos la voluntad de Dios. Cuando vino en carne, cómo iba a salvarnos, cómo iba a hacer esa obra redentora para tener ese pueblo escogido por parte de Dios. Esa es su función como profeta. Su función como sacerdote fue el sacrificio que dio en su vida, un sacrificio vivo. Él mismo se dio por los pecadores. Él mismo se dio por ese pueblo que va a creer en él. Y como rey, nos muestra que es Señor de nuestras vidas, que gobierna nuestro corazón y nuestra mente, todo aquel que cree en Jesucristo, que el reino de su gracia se extiende cada vez más en la tierra y el de la oscuridad retrocede. Por ello, Jesucristo es Salvador y cabeza de la iglesia. Ahora, la confesión nos muestra que hay dos posibles posturas que se puedan presentar hoy en día que no quieren aceptar posiblemente a Jesucristo como cabeza y salvador de la iglesia. Uno de ellos podría ser los modernistas. La confesión nos menciona que los modernistas son personas que no consideran al Señor Jesús como salvador y cabeza. Quieren sus principios bíblicos para llevar una vida moral, una buena forma de vivir, pero no lo quieren como Señor de sus vidas, como su Salvador. Por ende, tampoco lo quieren, si no lo quieren como rey, por ende tampoco lo quieren como profeta. No consideran la Biblia como una parte de su vida, como una conducta de fe. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Pues quiero sus principios, pero no lo quiero como rey. O sea, no la creen completa, toman lo que ellos quieren. Entonces no lo quieren a él y seleccionan partes de la Biblia. Y mucho menos, pues obviamente, como sacerdote. Si no lo quisieron como rey y como profeta, menos un sustitutorio, pues ellos quieren buscar ese camino a través de los principios, si no, no es así. Ahora se nos menciona el otro, que es el fundamentalista, que sí cree que Jesús es rey, profeta, sacerdote y rey, pero en su reinado piensan que su rey, el rey Jesús, va a gobernar en un futuro, en la eternidad, pero ahorita no está gobernando. Y ese es un gran error porque le quita la gloria y la honra al Señor obrando, reinando hoy en día en los corazones de los creyentes y en su labor como cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor reina sobre los escogidos, sobre sus hijos. Es lo que nos presenta la confesión. Y obviamente, para finalizar, ya vimos a Jesús como profeta, sacerdote y rey. Pero aún teniendo estas, tú tienes que tomar en cuenta que también Jesucristo es heredero de todas las cosas y juez. ¿Por qué es necesario? Porque Él heredó, Dios le concedió todas las cosas por cabeza de la iglesia y también toda la creación. Eso lo vemos en Efesios 1:22, Colosenses 1:18 y Colosenses 2:19. Podemos ver que Dios las entregó todas en las manos de Jesucristo. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Hablando sobre la creación, pues el Señor se las dio a Jesucristo. Esto lo podemos resumir como el señorío del Señor Jesús. En nuestras vidas, en toda la creación, en todo lo que hacemos, todo fue y está bajo las manos de Jesucristo. Entonces, teniendo todas esas, podemos ver que esta confesión nos menciona a Jesucristo como mediador. Entonces voy a leer una vez más el punto número 1 de la confesión, que es: agradó a Dios en su eterno propósito escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, en quien desde la eternidad le dio un pueblo para ser su simiente y para ser redimido a su debido tiempo, llamado, justificado, santificado y glorificado por él. Entonces, hermanos, esta es la confesión de este estudio por el momento. Y tomemos en cuenta, hermano, que sí es cierto, hermano. Démosle honra y gloria al Señor porque nadie pudiera cumplir esos oficios. Ningún ser humano pudiera cumplir los tres, tomando en cuenta el cuarto, el señorío
del Señor nadie podría, solamente nuestro Señor Jesucristo pudo cumplirlo en su totalidad. Y es necesario, como confesión, creer eso, hermano. Viene presentado en la Biblia. Y tú crees en el Señor Jesús, cree también en todos sus oficios. El Señor tiene que reinar en tu vida. Tiene que ser todavía el profeta a través de las escrituras que leemos usando el Espíritu Santo. Y tiene que ser el sacerdote que cada día intercede por ti ante el Padre. En Juan capítulo 17. Tomando en cuenta eso, hermano. El Señor, el que cree en el Señor Jesús es parte de ese pueblo escogido. Es nuestro Rey. Por ello, hermano, te invito en esta tarde que me acompañes en oración para finalizar y demos gracias al Señor por ese precioso mediador que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Señor, te damos gracias. Gracias por lo que aprendimos hoy. Gracias, Padre, porque en nuestra incapacidad, Señor, tú nos miraste con amor y desde la eternidad pasada tú presentaste ese precioso plan de gracia, ese plan que venía cumpliéndose desde antemano, presentado en Jesucristo, Señor, y cumplido cuando vino aquí en la tierra. Te alabamos, Señor, por si hay alguien que desconocía esto, Señor, incluso los que ya lo sabemos, avives nuestros corazones y nuestra mente para rendirnos a ti, Señor. Ayúdanos a ser cada vez más serviciales, cada vez más apegados a tu palabra, Señor. Confiamos y haznos crecer en fe, Señor, en confianza hacia ti. Dejamos esta noche en tus manos. Cuida a mis hermanos en su casa. Ayuda a los hermanos a también, Señor, a llegar seguros si siguen en la calle, Señor, a que lleguen a sus casas. Bendito seas. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, me despido. El Señor los bendiga. Bonita noche.